preguntitas. Había enviado unas preguntitas al chat para irlas respondiendo dentro de nuestra clase de hoy. En la clase pasada tocamos ambos temas, ¿cierto? Dijimos que vamos a hacer una aplicación práctica hoy. Eh, Voy a hacer como un repasito, ¿sí? O también, si quieren, hacemos una lluvia de ideas sobre los arquetipos del grupo 4 para saber qué nos entendió, qué nos ha quedado claro en estos aspectos, que me parece, eh, sobre el arquetipo, los arquetipos de maestría, que son esos primeros, esos que se mencionan en la primera parte del grupo 3, ¿sí? Eh, yo sé que pues todos estamos trabajando en nuestra salud, ¿cierto? Integral, en, en crecer, en sanar, eh, y dentro de todo eso es como se deja una marca en el mundo con todo lo que nos pasa, precisamente. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué vamos a dejar cuando atravesamos sobre todo las crisis, que es lo que más marca? Esta persona hizo tal cosa, aquella persona hizo tal otra. Y a partir de ahí uno construye legados que perduran. Eh, y vamos a ver entonces esos dos grandes grupos de personalidades o de arquetipos. Primero vamos a hablar de los de maestría, como les decía, que están motivados fundamentalmente por la excelencia, ¿cierto? Por el logro, por dejar una marca duradera en el mundo, donde se cuestionan y se hacen preguntas muy importantes como qué puedo lograr. Eh, y vamos luego a pasar a los arquetipos de estabilidad, que son los del grupo 4, ¿cierto? Los que están motivando para crear un orden duradero, para buscar una verdad más profunda, para dar una estructura que pueda trascender su propia existencia. ¿Qué va a perdurar después de mí? Saben que eso me lo pregunto mucho. Yo con mis 3 hijos, hay gente que ni se lo pregunta, ¿sabían? Estamos tan en automático que ni siquiera nos llegamos a preguntar estas cosas. Con tiempo, hay otros que los sorprende la vida con esas crisis existenciales, ¿cierto? Cuando se ven en una edad adulta y entonces apenas están mirando qué perdurará después de mí. Yo les había hablado de una técnica que se puede usar, que es con la escritura, de decirle a nuestro coach, sí, cómo quieres que tu historia sea contada? Y es algo que me encantaría que ustedes y yo hiciéramos también en esta clase. Tomen un papel y escriban cómo quiero que mi historia sea contada. Luego vamos a dejar por ahí unos 10 minutos para que cada una la escriba, ¿sí? ¿Cómo quiero que mi historia sea contada? Recordando de dónde vengo, dónde estoy ahora y qué va a pasar después de que a lo mejor no esté. Dios quiera que estemos vivos cuando Jesús venga, pero si no estamos, entonces, ¿cómo es que yo quiero dejar esa huella en el mundo? ¿Sí? Así que vamos a escuchar con un corazón abierto, eh, vamos a anotar cuál de estos 6 arquetipos nos sentimos más identificados hoy, ¿vale? Entonces, empezamos con los de la excelencia y la marca, diría yo así. Este primer grupo que está enfocado en alcanzar nuestro máximo potencial, ¿cierto? Desde su esencia, desde su luz y desde su sombra. Desde esos 3 aspectos los vamos a ver, el héroe, el amante y el creador. Este es un repasito de lo que es para que así ustedes luego que yo termine hagan su lluvia de ideas y digan, bueno, si yo entendí esto, entendí aquello. ¿Sí? Entonces, la esencia del héroe es pura determinación y mucho coraje ante los desafíos. Por lo general no está buscando una vida fácil, busca pruebas que demuestren ese valor y donde sus acciones realmente importen.
Cuando se encuentra en equilibrio o en luz, muestra un valor auténtico y actúa a pesar del miedo, usa esas fuerzas para ser defensor de los vulnerables. Pero cuando está en sombras, hay que tener cuidado, porque el héroe sufre de martirización compulsiva, donde el sufrimiento se convierte en una competencia de nadie ha sufrido como yo, ¿sí? Entonces, también puede volverse adicto al conflicto, sintiéndose vacío si no tiene un dragón con el cual luchar. Entonces, ¿quién de ustedes se ha sentido que tiene que pelear todas las batallas solo para demostrar su valor? Recuerden que el descanso no es una traición a la causa. A veces hay que descansar, a veces hay que tomar tiempos. A mí me costó entender esto, porque venimos de legados. Una de las cosas que aprendí en casa y en la terapia, es precisamente eso, preguntarme qué, tres cosas tres cosas de mi mamá o de mi padre que fueron las que menos me gustaban. En este caso de mi mamá, porque son las que más marcan la educación nuestra, ¿sí? Entonces, esas tres cosas de mi mamá que menos me gustaban, una de ellas era la victimización. Todo yo, a mí me toca hacerlo todo sola, todo. Somos muy dadas a eso incluso culturalmente. Y obviamente esta madre, esta esposa, esta hija lo estaba repitiendo, ¿sí? Buscar siempre ese, esa martirización o victimización, ¿no? Entonces, y creía que me tenía que ocupar de todo, que también uno entra a ser codependiente, a proteger a todo el mundo, a querer hacerle lo de todo el mundo, los mandados, los favores del hermano de la iglesia, del de allí, del de allá. Entonces, ¿quién de ustedes se ha sentido así? Que creen que tiene que pelear las batallas de sus hijos, de la amiga que viene de confidente? Cuenten. O han visto o han conocido una persona en ese mismo plan, un hermano. Por lo general en las familias hay alguien, ¿cierto, doctora Prieto? Así es. Bueno, Alguien que quiere cargarse de todo. Sí, adelante. eh, creo que la mayoría de las personas pasamos por esa etapa, pero, perdón, no me veo, no sé, no encuentro cómo poner la foto. Bueno, Tranquilo. cuando, no sé si es porque soy la mayor o he pasado por muchas también, por muchas etapas de mi vida, por muchas circunstancias, y sí, pues me ha tocado como decir, pues yo puedo, yo sigo adelante, yo me levanto. eh, no necesito de nadie, mucho orgullo también. eh, a pesar de cómo estoy, yo puedo. Y a pesar de cómo estoy, yo puedo ayudar a los demás. Pero también he pasado también por mucho de que no te sientes valorada. Eh, por ejemplo, vaya, ahorita lo que más, por la falta de visión, yo casi como no veo bien, siempre he tratado de que la gente, evitar que la gente crea que no veo. O sea, hasta ahora, pues hace un tiempo atrás empecé a aceptar, pues que realmente pues estoy chocando con las paredes y tienen que darse cuenta que no veo para no llevármelo por encuentro. Pero no me gustaba esa parte. Y yo puedo, a pesar de eso, yo puedo. A pesar de que no veo, yo sí, yo puedo. Y, y, y también siempre les dije con mis hijos, nunca les aceptaba decirme no, no puedo. Yo siempre les dije a ellos, ustedes pueden, tienen que salir adelante, tienen que sacar buenas notas, tienen que echarle ganas y tienen capacidad para hacerlo, ¿no? Porque sí pueden, no tienen problemas mentales y ya tú sabes, ¿no? Pues en veces hay que ser uno más como, bueno, aprendiendo ahora, ¿no? Hay que ser más flexible de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno, ¿no? Y sí,
creo que estamos aprendiendo mucho, pero me falta estudiar más y seguir aprendiendo, porque sí me he sentido también que no soy valorada por lo que soy, ¿no? Por lo que hago, por cómo estoy. En veces he luchado mucho también por lo de la espalda también. Vaya, pongámosle eso que estabas diciendo tú, victimizada, Sí, ¿verdad? victimizarse, sí. Ajá. En veces pues, tengo que hacer algunas cosas, pero no puedo, me duele. Y pues no me siento, en veces sí me ayudan, pero en veces no sientes la ayuda suficiente. Yo no la pero siempre hablo en segunda persona, en tercera. No siento la ayuda suficiente, no siento la comprensión suficiente, no me siento comprendida, no me siento entendida, Ujú. Muy pero bien. también, ujú. Sí, sí, sí. Pero también puede ser esa parte del mártir ¿no? De que hay dentro de uno, que no estamos agarrando, no estoy agarrando conciencia de lo que estoy viviendo, pues, o de lo que está pasando. Me Creo, imagino, no sé. Carmen, me imagino que tú has perdido la vista ahora. No, ¿Cuándo? yo tuve hace años perdí la visión. Ujú. Quedé, Pero no fue, quedé, no es algo que sea tuyo de nacimiento. no fue por un accidente de Bueno, carro. entonces fíjate en algo muy interesante. Dentro de ti hay una héroe que siempre estuvo, a lo mejor eh, también a los que te rodean les cuesta aceptar como a ti que esa mujer que era tan activa, tan para allá y tan para acá, ahora necesita esas ayudas. A lo mejor esa creencia aún está. O sea, hay muchas personas, lo que uno acepta lo transforma, pero hay O muchas eso es lo personas que que, están alrededor de uno. Por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta aceptar que el papá, la mamá, un familiar tiene Alzheimer. Y entonces quieren obligarlos a recordar, dicen que se hacen los bobos, que no sé qué. ¿Por qué? Les cuesta hacer esa transición también. Cuéntame. pero mi hijo, eso que me dijo mi hijo una vez a mí, porque yo le dije, pero hijo, le digo, tú sabes que tu mamá o sea, no ve, porque él no sé qué era lo que estábamos haciendo. Pues es que hazlo tú, me dice. Entonces yo trataba de hacer algo, pero no miraba bien. Pues dijo, si es que no lo alcanzo a ver, no veo. Ay, más sorry, pero es que, o sea, yo creo que tú puedes hacer todo, tú haces todo. Entonces, Ujú, él dice, no es que se me olvida, yo sé que no mira, pero ujú. tú a uno le enseñaste que, o sea, Son como que él cuestiones dice, tú puedes. aprendidas. Ujú. Ujú, exactamente. Yo traté a un niño en una jornada de salud que se hizo y él lloraba mucho porque fue un niño que se fue del colegio y volvió y encontró una mamá, era muy activa y que hacía todo, que le había dado un derrame y quedó un accidente cerebrovascular y quedó postrada en cama cuadraplégica. Y entonces él lloraba y de alguna manera como que no entendía o no le explicaron, porque eso pasó a los 7 años y él ya tenía 12. Eso había pasado con mamá y él lo tomaba como que me abandonó. Es que ya a veces él golpeaba la cama él me contaba que la movía y le decía que porque no reaccionaba. ¿Sí me explico? Entonces, a veces en los otros cuesta eso, pero entender que aceptar, que pedir ayuda es parte de algo que, como dices tú, es parte de las sombras y de ese héroe y que hay que empezar a aceptar y a decir que el descanso no es que estoy traicionando la causa. Sobre todo lo que tú mencionas con hermanos mayores que se asumen unos roles que nadie les está pidiendo a veces, otras veces se los imponen, pero por lo general es como yo tengo que salvar el mundo. Entonces ahí pasamos, el héroe pasamos al amante, que su esencia es un compromiso muy profundo con las experiencias y con las personas. ¿Sí? Para este tipo de personalidad, una vida sin conexión intensa, porque tenemos conexiones normales, pero hay gente que busca esa conexión más intensa y para ellos si no se tiene es como estar muertos en vida. Entonces, estas personas cuando están en un equilibrio, o sea, en la luz, es una persona profundamente presente, muy capaz de experimentar la vida en el aquí y en el ahora.
es auténtico o auténtica, muy fácil abre su corazón sabiendo que incluso puede llegar a ser herido, pero ese amante en sombra tiene un riesgo muy grande que es la pérdida completa de identidad, donde se fusiona tanto con la otra persona que se pierde su propio sentido de sí mismo, ¿sí? Y entonces viene ahí el drama emocional o la manipulación para controlar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido perdidas a nosotros mismos por cuidar a otros? ¿Sí? Porque el amor maduro pues, requiere mantener nuestro propio yo bien, sin tener o sea, sin tener que funcionarme, entregándome sí, pero sin dejar de lado mi individualidad. A mí, mire, todo esto todas estas partes de sombra transformadas en luz que es lo que le queremos ayudar a nuestros coaches a hacer, porque hay personas que esto los lleva, por supuesto, a la dependencia. Esto no es más que otra cosa que la dependencia, la sombra de un amante, ese drama emocional donde él sufre y la otra persona también sufre, ¿sí? Donde deja de vivir su propia vida y eso no es vida. Entonces, también es como querer hacer las cosas para ser amado, para merecer. Hay una forma de verlo y es analizando lo que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Para que me reconozcan o lo hago porque es parte de mí? Les voy a poner un ejemplo. Hay parejas que llegan a nuestras consultas y entonces me empiezan a decir, ay, mire doctora, yo era súper especial. Yo le celebraba el cumpleaños, yo le llevaba la comida en la cama, cuando llegaba a la casa le buscaba las pantuflas, esto, lo otro, le recogía, pero él nada, ni siquiera una palabra bonita, ni siquiera me llamaba. Entonces yo también dejé de hacer todo eso. ¿Para qué? ¿Por qué creen que lo hacía? Porque es su esencia, porque cuando la esencia es de uno, uno simplemente hace y ya. Tú haces, vas por tu vida y haces y que no lo, y a lo mejor esa otra persona se impregna de eso. Pero cuando yo voy en esa búsqueda del reconocimiento, en esa búsqueda de que haya esa devolución, porque ese es mi objetivo, pues me chasqueo y ahí es donde viene esa situación triste. ¿Cierto? A lo mejor también nos ha pasado, ¿verdad? Eso de perdernos a nosotros mismos por cuidar a otros. Y ojo que eso no solamente pasa con la pareja. Muchos hijos pelean y luchan por ganar el amor de un padre o una madre de ese mismo amor. ¿Sí? Entonces, o a un amigo, o son personas que es el común en sus relaciones. Conocen a una amiga, a un amigo y quieren invadir todo su espacio. ¿Les ha pasado? ¿O conocen a alguien así? Sí, María. Sí, sí conozco así personas que parece que yo soy, parece que suelo atraer a la gente así. Yo creo que como soy, quizá no soy complaciente, pero a veces no sé decir no, entonces de alguna manera creo que atraigo a las personas y mi forma de ser es tranquila. Parece que se cree que las personas pueden decidir y hacer por mí manipularme. Mm, no me considero que sea manipulable, pero como soy tranquila, parece que se puede, ¿no? Entonces identifico muchas personas así regularmente. Bueno, no muchas, pero sí hay personas así que pues me ha tocado tratarlas y sí las identifico y ahora leyendo estos patrones, pues las identifico más y estoy prestando más atención, no solo en el amante, sino en todos los arquetipos. Excelente, todas esas partes de la personalidad. Muchas gracias, mi niña. Bien, entonces continuamos con el creador. El creador es la innovación pura, ¿cierto? Necesita como eso de manifestar una visión única en el mundo. Crear de alguna manera es como descubre también quién realmente es. Así que cuando está en equilibrio y en luz, es un experimentador valiente, que ve el fracaso como parte esencial de su proceso, que es algo que le cuesta
yo diría que a un 90% de la población. O sea, nosotros vivimos con mucho miedo, nosotros somos co-creadores, ¿cierto? Con el Dios del universo, pero una persona que fracasa una vez es increíble. No sé si ustedes han escuchado lo de, lo de el elefante desde pequeño que lo amarran a una estaca, ¿no? ¿Han escuchado esa historia? ¿Alguna la conoce? Sí. Bueno, el No, elefante, nuestra doctora, mm, ahora sí la conoce. Eh, el elefante de pequeño lo atan a una estaca pequeña también, con una cuerda, una pata. Y entonces él empieza a alar y obviamente, pues como es pequeño, parado la estaca, pues no se puede mover y lo intenta una y otra vez, hasta que se rinde. Y ya está grande, adulto, y la estaca súper pequeña, que con una sola patadita la podría tumbar, y ya no lo intenta más. Entonces, eso pasa mucho con la mayoría de la humanidad. O sea, lo intenta una vez, dos veces, pues yo creería que tres no, ¿saben? Incluso hay otra historia que es la del el efecto Lucio. Adelante, doctora Pietro. Docs, cuando termines de este arquetipo, me gustaría hacerte una pregunta para que lo profundicemos del anterior, pero termina con este para no interrumpirte. Dale. Entonces, no sé, les hablaba del efecto Lucio, que es un pez, que hicieron un experimento con él en una pecera y dividieron ay, a ver si yo tengo ese video para mostrar. Te lo voy a compartir al, al grupo de chat de WhatsApp. Entonces, dividieron la pecera aquí, los pececitos, él suele alimentarse, y aquí estaba el pez, y aquí colocaron un vidrio transparente. Entonces, él al ver la comida, él siempre venía en la dirección y se chocaba con el vidrio, se chocaba con el vidrio, se chocaba con el vidrio, hasta que se lastimó muchísimo, ¿sí? Se lastimó y entonces luego de un tiempo retiraron el vidrio y ya los pececitos le nadaban por todo lado, hasta le pasaban por la boca y él no los... ¿Por qué? Porque de algún modo en ese estanque él aprendió a no buscar ese superarse por miedo al dolor. ¿Sí? Entonces, una persona en luz de este arquetipo del creador no tiene miedo a eso, o sea, avanza a pesar del miedo, ¿sí? No lo ve el fracaso como un veredicto de su valor personal, o sea, no se lo toma con él, sino con el proceso. Y aparte de eso, comparte lo que hace con otras personas. Ahora, cuando no hay ese equilibrio, pues va a habitar en el perfeccionismo que paraliza, prefiere no compartir nada si no es perfecto, lo cual esconde un profundo miedo a ser enjuiciado, ¿sí? Hay una frase que dice, mejor hecho que perfecto. Yo aprendí eso cuando empecé a escribir el libro que vamos a ver en el próximo módulo. Yo decía, es mejor hecho que perfecto. Ay, yo llevaba mucho tiempo organizando el libro y alguien me dijo, oye, me empezaron a bombardear ya. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tu libro? Oye, ya. Yo no sé qué. Y yo dije, y me llamó un hermano, pues, mi hermano mayor, y me dijo, niña, es mejor hecho que perfecto. Adelante. Y ya a eso le aplico a todo. Si va a hacer un curso, si va a hacer alguna conferencia, si va a hacer algo, yo digo, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto. Y y pude salir de esa parálisis del creador. Sí, doctora. Adelante con la pregunta. Doc, me gustaría que hablaras un poquito y profundizáramos en la experiencia de lo que implica para el ser humano la experiencia de la niñez cuando se ha tenido algún tipo de situación difícil que lleva a ese niño convertido en adulto en querer hacer cosas para ganarse el afecto y el amor de otros. Eso es una experiencia que es inconsciente, que la persona no lo hace porque es que yo me quiero ganar, sino que es algo dentro de ella que le impulsa a tener ese tipo
de actitudes, ¿no? Esa es mi experiencia personal. Yo cuando era niña, mi mamá me peinaba con cachumbos, con rollitos en el cabello. Y yo tengo mucho cabello. Entonces, mi familia somos 9 hijos. Obviamente mi mamá no tenía tiempo de peinarme a mí todo el tiempo. Entonces mi mamá mandaba a mi hermana mayor a que me peinara. Y cuando mi hermana me peinaba, ella me alaba el pelo porque le daba rabia tener que desenredarme. O sea, me estaba peinando y me hacía así. Yo recuerdo y tengo en mi mente grabado el gesto de ella, ¿no? Ella sacaba la lengua de lado y como que se la mordía con rabia cuando me alaba el pelo. Y eso yo obviamente estaba muy niña, era cuando tenía unos 7 años, 6 años. Y en mí ocurrió ese fenómeno. Y es que cuando ya crecimos, de forma muy inconsciente, yo todo el tiempo hacía cosas por ella. Y cuando yo no podía hacer algo por ella, yo me sentía mal. Entonces, si ella necesitaba un dinero, yo, ¿dónde me consigo el dinero? Porque yo tengo que ayudarla. Era como una dinámica permanente de querer ganarme algo con ella, ¿no? Pero ya inconsciente. Entonces, Doc, háblanos un poquito de esa experiencia de esa mente inconsciente loca que nos lleva también a tener esas conductas a veces sin querer. Bueno, sí, Doc, es que lo más importante en estos arquetipos es que vamos a ver que siempre que estamos en luz hemos madurado, hemos trascendido, hemos cambiado, hemos reconocido y hemos aceptado que eh, por lo general para llegar a la luz se pasa por esa sombra. Entonces, cuando uno está en la sombra, pues a veces le es muy difícil reconocerlo. Por eso, como coach, nosotros necesitamos reconocerlo primero en nosotros, así como lo está haciendo la doctora Prieto. O sea, voy a tener personas, no es que van a ser como yo, pero hay patrones que se pueden ver y que están muy marcados en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, desde la terapia sistémica lo vemos que la mayoría de las sombras del ser humano en la vida adulta vienen de esa niñez, de esa infancia, incluso desde las memorias intrauterinas, donde nosotros queremos ganar el afecto. ¿Cuánta gente peleando hoy, sí, luchando hoy por ser vistos todavía? Porque no fueron vistos de pequeño, porque no fueron reconocidos, porque no se sintieron amados. O sea, ese es otro punto. Sí nos amaron, pero nosotros lo percibimos diferente y nos quedamos a veces más con las sombras de papá y mamá que con las luces que ellos tenían. Entonces, obviamente, aquí lo que todos tenemos de creador, todos tenemos de amante, somos completos, somos seres integrales, de héroes. Pero hay cosas apagadas en nosotros a lo mejor, claro, ¿cuántos sueños pueden estar frustrados en este momento? ¿Cuántas personas hoy en día están haciendo lo que no querían hacer? O sea, en sus trabajos, en lo que se desempeñan, en lo que ganan dinero, o sea, en lo que se gana la vida. Y por supuesto, cuando uno hace lo que le toca, no lo que realmente quiere, o los dones y los talentos con los que vino a este mundo a surgir en los que lo dotaron, pues se le va a hacer muy pesada la vida, el trabajo aburrido, la queja, la victimización, la crítica, ¿sí? Entonces vamos a ir y estamos en un mundo muy en sombra, muy en sombra. Por eso es muy importante descubrir esa luz, saber que venimos con muchas cosas impregnadas que no son nuestras. Realmente a mí me gusta mucho, por ejemplo, la terapia narrativa porque habla de la externalización del problema, ¿sí? De los problemas que cada ser humano tiene. Entonces, esto no es mío. ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió esta creencia? Por eso, mis queridos coach, es muy importante cuestionarse todo lo que nos pasa de manera disfuncional. O sea, todo lo que me genere malestar, yo tengo que cuestionármelo y buscarle la raíz y el origen a eso. Y lo más interesante es que nosotros contamos con una herramienta muy especial, el espiritual. Y Dios siempre está dispuesto a que mora en ti, que mora en cada uno de nosotros, a mostrarnos qué es eso que nos está deteniendo, que nos está afectando. Por eso David decía, muéstrame aquello
que me es oculto, que mis soberbias no se enseñoreen de mí, que no sea que esas raíces de amargura contaminen a otros. ¿Sí ven qué tan interesante? Entonces, ¿para qué? Para yo poder ser íntegro, para yo poder ser una persona bien en este mundo. Bueno, parafraseando pues al rey David. Entonces, claro que es muy importante, mi querida doctora, ahora mirar todas esas sombras de dónde provienen y poderlas transformar en luz. Y esa luz es la madurez, el equilibrio, la sanidad del alma, el trascender, el crecer, el ser mejores personas. Thank you. Claro que sí. Bien, entonces aquí en este espacio vamos a escribir los que pueden escribir. Sí, Carmen, no te preocupes. Tú de pronto ahorita no lo puedes contar en voz alta, pero las que están allí, Lisette, Mirela, María Santana, Saraí, pueden escribir cómo quiero que mi historia sea contada. Vamos a darles, son las 10 las 10, miren pues a mí, las 7:38. Vamos a tener unos 5 o 7 minutos para escribirlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Selfa Gómez fue una niña, porque lo vamos a hacer en tercera persona. Fue una niña menor de 7 hermanos que creció en un hogar muy cristiano, con conocimientos de Dios, la mejor en su colegio, una deportista consagrada de liga, jugadora de voleibol, y en algún momento se perdió el camino y viene en la sombra. Y entonces cayó en una adicción. Se casó muy joven, a los 18 años, se separó también luego de 8 años, y eso la hundió en esa situación de tristeza profunda, donde tocó fondo y luego se encontró con su creador, y a partir de ahí descubrió su esencia y empezó a crecer, a volar, a ayudar a otros, dedicó a servir y ha hecho varios trabajos especiales por las personas, eh, siendo creadora. Alba mismo, después de haber sido destructora, viene a ser creadora, ¿no? Porque se autodestruía con una adicción, se autodestruye ella, se autodestruyen las personas que están a su alrededor. Luego crece más espiritualmente, conoce gente tan bonita como Carmen, como la doctora Prieto, gente muy importante, y ahora es parte de un movimiento que ayuda a las personas a cada vez a ser mejores y a descubrir también sus propias luces y pudiendo dejar atrás las sombras, sacando todo su potencial. Es una mujer que ha tenido la capacidad que Dios le ha dado de tener un hogar, 3 hijos, a los cuales educó con amor y dejó un legado especial, ya que ellos también son personas exitosas, personas de servicio, de éxito, muy espirituales. Algo así, ¿sí? Entonces alguien va a leer esa historia en algún momento. ¿Cómo quiero que mi historia sea contada? Y cuando yo me proyecto futuro, viajó por el mundo, hizo tales cosas, hizo tales otras, escribió otros 3 libros. ¿Sí me explico? Entonces también mi mente se proyecta a decirme, oye, estás aquí ahora, pero lo que viene es mucho mejor. Va a ser muy lindo para todos aquellos que vean ese legado que vas a dejar. ¿Vale? Entonces adelante. Y yo creo que sí, 5 minutos más para que lo hagan y luego las que lo quieran lo socializar. Si quieres, proyectamos algo de música, doctora Laura, como clásica o algo así. Mientras, ¿hago de acá o lo haces tú? No te escucho porque tienes el teléfono. Si quieres, hazlo tú, por favor. Ok.
Muy bien, chicas. Hola, Carmen, adelante. Mientras de pronto las otras chicas terminan, tú nos puedes contar cómo quieres que tu historia sea contada. Es una pregunta interesante, ¿no? Una simple pregunta, pero contiene tanto, o sea, tiene un Tiene mucho. contexto supremamente profundo, implica pasar de sombras a luz, o sea, sacar mucho, un todo de nosotros y nos cuestiona pasar por esos dolores y como dar un paso al futuro. Adelante, Carmen. Ay, bueno, rapidito. Como, pues, bueno, Carmen fue una niña que desde que empezó, desde que nació, pues, eh, según lo que me cuenta mi abuela, pues no nació en la cama, nació fuera, porque en el baño, envuelta en adentro de adentro de la bolsa, una bolsa, en una bolsa y la tuvieron que sacar. Fue una niña que se enfermaba mucho cuando era pequeña, pero tuvo una vida muy, bueno, cuando tuvo pequeña, no sé si tenía un mes o algo, o 2 meses, chiquita, nacida, no sé si eran 2 o 3, de 3 meses, pues le dio una enfermedad muy grave, unas fiebres que, pues supuestamente el doctor decía que no iba a sobrevivir, pero lo único que tiene es la voluntad de Dios, ¿no? Y siguió adelante, se superó eso, siguió criada en una familia, pues, disfuncional, digamos. Es del matrimonio, soy la mayor, pero mi papá tenía un hermano mayor que vivía con mi abuela. Eh, Prácticamente nos criábamos en casa de mi abuela porque mi papá y mi mamá trabajaban. Luego, después de eso, nos fuimos a vivir a otra casa y en Carmen, esa ven, casa, vamos a hacer un no, altito ahí, ¿vale? ok, Entonces, ¿qué me dice a mí toda esa narrativa, incluso desde mi nacimiento, y porque yo la tengo en cuenta? ¿Qué hay ahí que todavía esté marcándome a mí ahora? Porque esto va muy ligado a la pregunta que la doc nos hizo, ¿cierto? O sea, cómo esa ujú, infancia ahora interfiere. Entonces, podemos decir que Carmen tuvo una infancia bastante difícil, ¿sí? Dura. ah, Fue fue una una niña infancia, con una infancia infancia marcada por escasez, inestabilidad, ¿cierto? Desde su nacimiento, como si estuviera marcado su destino a otras, porque es desde la narrativa que yo lo hago, ¿cierto? ok, A, sí, pero a yo estar creo que fuera de también, lugar, podríamos decirlo así, ¿no? Estar fuera de lugar. Entonces, vas ok, creciendo y luego cómo va creciendo esa Carmen, se va empoderando, luego vienen los momentos de crisis donde hay una transformación, ¿cierto? sí, se transforma Exacto, entonces vamos a tomarlo desde ok, ahora, ¿vale? El ok. accidente y cómo quiero que mi historia sea contada a pesar de. Bueno, a pesar de todo lo que se vivió, de todo lo que mi historia sea contada como esa mujer que no se dejó, no se quedó en el suelo, sino que se levantó y que a pesar de las circunstancias y de todo lo que iba pasando en su vida, logró tener sus hijos, sacarlos adelante, aunque perdió un matrimonio y trató de sostener un matrimonio, pero no se logró, pues siempre siguió adelante a pesar del dolor. Hubo esa luz que, bueno, yo digo que es el Señor, que el Espíritu Santo siempre ha estado en uno, que no lo abandona, Ujú, siempre pone ujú, ángeles, siempre ujú. hay personas alrededor de uno que de una u otra forma te brindan la mano, Y aunque tú estamos no los diseñados para conozcas. levantarnos, eso es muy Así mismo importante. es. Y que te pones de pie y que ella dijo no, sí se puede
hay que echar para adelante. Tuvo un accidente de carro horrible, pero siguió adelante, quedó ciega, así mismo continuó trabajando, no se dejó. Le enseñó a muchas personas a, a que sí se puede, porque donde yo trabajaba había muchas personas que creían que ellos no podían, pero a pesar de todo, yo creo que esta experiencia que viví ayudó a muchas personas también Amén, a qué que ellos lindo. salieran adelante, porque yo me acuerdo que llegaban y me preguntaron, que a una señora me dijo, mire que estaba en una gas station y me dijo, yo a usted no la conozco, pero fíjese que porque cuando usted tuvo su accidente, yo la vi a usted en el trabajo y usted siguió adelante a pesar de todo y yo estaba a punto de suicidarme. Entonces, esas son cosas que en tu adentro de ti dices tú, wow, si esto sirvió para esto, pena, ¿no? Entonces, tuve que viajar a este país, llegué sin mirar, trabajé planchando y todo, pero seguí adelante, no me quedé atrás. Eh, eh, Aprendí, saqué la licencia, manejé porque aquí me hicieron muchas cirugías y recuperé. Y yo quiero que eso se cuente, que llegué a un país extranjero, que a pesar del idioma, a pesar de todo, pude sacar una certificación y pude de CNA y pude trabajar y seguir adelante, ayudar a muchas personas también en mi trabajo. Que aquí mis hijos salieron adelante, que mis hijos han aprendido de que hay, siempre hay que luchar por lo que se quiere. Hay momentos en que sí he caído en depresión después de otro accidente que tuve de la columna. Eso me marcó mucho y me tumbó, pero ahí voy adelante y que encontré pues a mi segundo esposo, que es el papá de mi hijo, y que mi hijo, yo sé que ellos sufrieron mucho porque con este segundo accidente de la espalda, pues me volví más la Carmen que era compasiva y antes, ahora era más agresiva, más, más fuerte, más agresiva y más controladora. eh, pero gracias a Dios, pues acá estoy, encontré a Dios. El Señor pues me levantó, me enseñó de que me tenía que dar cuenta que todo lo que yo había vivido tiene un propósito. Ok, Pero a maravilloso, pesar de Carmen. eso, alguna Perdón, vez, Carmen, que ujú, entre por allí. sí, Entonces, dentro de ese proceso, contado en tercera persona, podríamos decir que Carmen fue una mujer que inspiró y que transformó todas esas situaciones difíciles para ayudar también a otras personas, empezando por quienes la rodeaban, o inspiración para sus hijos. Es que es más, esto es muy basado en ese texto bíblico que dice que las obras con ellos siguen, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Entonces, las obras con ellos siguen, siempre van a seguir hablando, siempre van a seguir mostrando, siempre van a seguir. ¿Cómo será el día de hoy? Yo oro a veces con las oraciones de mi madre, porque yo sé que mi madre tiene unas oraciones muy poderosas. Entonces, y sabía que oraba mucho e intercedía mucho por todos sus hijos, nosotros. Entonces, yo a veces le digo, Señor, acuérdate de las plegarias y las oraciones de tu sierva María. Entonces, es como si las oraciones siguieran teniendo vigencia. Hay muchas cosas que podemos conservar o que van a conservar de nosotros, ¿no? Alguna vez escuché en un proceso incluso de duelo que alguien decía, si un ángel viniera y te dijera que te quita todo el dolor que estás sintiendo por la pérdida de ese ser querido, pero a cambio se llevaría todos tus recuerdos con esa persona, harías el negocio. La ujú, respuesta por lo eh, general es no. no, O sea, yo no, yo puedo superar el dolor, pero no, ¿cómo me voy a cargar sin lo que le da vida a esa persona en mi corazón?
porque todo eso sigue vivo en mí, toda esa presencia. Ellos están, mi madre sigue conmigo en mi corazón, sigue viva, todos sus consejos, sus enseñanzas, su sonrisa, su presencia, todo. Pero yo de ahí a negociar, que me quiten el dolor, pero que también me quiten los recuerdos, no, no es negociable. Entonces, ese legado Eh, es lo que hablan estos cuatro arquetipos, ¿sí? Perdón, Carmen, que te interrumpo, porque bueno, ya por tiempo vamos para la clase, pero sí, sí, mira está qué bien, no, está bien. motivador y qué inspirador todo lo que nos acabas de decir. No sé si alguien más nos quiera contar algo, aportar allí sobre este ejercicio. Gracias, Carmen. Yo hice el mío así, y les cuento la historia de Lizeth Joana Barriga, una niña con una relación difícil con su mamá, pero aún así alcanzó la gracia del perdón y con ella se quitó un gran peso de encima. La relación con su mamá mejoró progresivamente y así también esto le enseñó a ella que si podía perdonar, también podía perdonarse a ella misma por todos aquellos errores que durante su vida cometió. Es así como esta cobarde muy valiente sobrellevó cada una de las adversidades y aún sigue escribiendo su historia. Qué bonito. Muchas gracias, José, por Gracias. compartirlo. Qué bello. Bueno, entonces, esto es, ¿alguien más quiere hacerlo? Me toca a mí, me toca a mí. Adelante, adelante, Bel. Yo escribí en mi teléfono, pero no tenía papel para escribir. A ver si no lo borré. Ok, yo lo escribí en tercera persona. Dice, esta era una chica inteligente, precoz, talentosa y amante de Dios. Sus padres le enseñaron a confiar en Dios y a proyectarse hacia un futuro de servicio. A la edad de 14 años, su mundo de sueños se derrumbó con la muerte de su madre y de la noche a la mañana se encontró como ama de casa cuidando de su hermanito pequeño de 3 años y su hermana que solo le llevaba 3 años. Su padre, envuelto en su dolor, básicamente la dejó abandonada a sus propios recursos y se vio forzada a convertirse en el héroe con etapas brillantes y de crecimiento triunfante y etapas muy oscuras en las que resentía la situación actual que no podía evitar, pero triunfó a pesar de todas las circunstancias que tuvo que pasar, tomada de la mano de Dios. Y hoy en día sus hermanos y sus hijos la llaman bienaventurada. Esto estuvo súper bonito, muy virtuosa. Muy lindo. Muchas gracias por compartir. Este es un ejercicio lindo que ustedes pueden hacer con sus coaches, porque como pueden ver, nos lleva a despertar un poco, a reconocer lo que viene atrás e incluso es muy, muy terapéutico, ¿saben? Hay un salmo que es el Salmo 77. Para mí es una super terapia porque es un salmo que en todo su corazón, el versículo 10 tiene 20 versículos. El versículo 10, todos los versículos hasta el 10 son queja, que no puedo dormir, que estoy mal, que no sé qué, que la angustia, que de noche no puedo dormir. Y luego dice el 10, recordaré lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Sí? Ese 10 dice, y ahí empieza a alabar, a dar gracias, a todo eso. Entonces, miren que es parte, es más o menos también esta pregunta terapéutica también basada en este salmo. Cuando ustedes tengan la oportunidad lo leen, es muy interesante. Bueno, familia, vamos a ir cerrando entonces hoy con el amante, perdón, el bufón, el sabio y el gobernante. Yo sé que ya hemos terminado la clase, pero voy a hacerlo así como rapidito. Y es como para respirar profundo porque pasamos a los arquetipos que buscan la contribución que perdura con todo lo que ustedes acaban de escribir en esa nota y que lo pueden hacer mucho más ampliado en otro momento que tengan más tiempo si lo quieren hacer mucho más profundo porque va a servirles muchísimo. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos entender esa estabilidad que viene, ese legado y ese orden para el bufón, el sabio y el gobernante, ¿no? Que de alguna manera su esencia del bufón es el humor, de reírse del dolor a veces,
¿Ustedes no han llorado riéndose? Sí, yo lo he hecho, yo sé que muchos lo he hecho, lo hemos hecho. Y vivimos muy plenamente el presente, eh, desde esas cosas absurdas, cósmicas de la existencia. Sí, ahora en ese equilibrio, en esa luz, esa alegría siempre va a ser auténtica, porque puede reír tras haber integrado el sufrimiento, puede convertir su risa en medicina y puede hablar la verdad a través incluso del amor, del humor, haciendo digerible eso amargo. Ahora, cuando está en desequilibrio, usa los chistes para evitar cualquier conversación real sobre emociones. Em, Ahora, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Estamos utilizando nuestro amor para sanar y conectar o un escudo para no mostrar nuestro dolor emocional? Saben que muchas veces encontramos personas en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, que son así, ¿no? Entonces, pero ¿qué hay detrás de ellos? Uno ve que están sufriendo y pareciera que se pueden reír de sí, pero es auténtico eso que hacen. Es más, esto es muy ligado con los puntos de depresión, porque estas personas, cuando están en depresión, son los que llaman la atención, son los que pasan bien en las fiestas, son los que, pero cuando están solos es otro paseo. Entonces, allí hay que saber ver también esa sombra para convertirla en luz. Ahora, el sabio, para el sabio el conocimiento es libertad, ¿sí? Entonces es un maestro generoso cuando está en luz. Pero hay personas que saben mucho. A mí me pasó en la maestría con una compañera y yo le preguntaba algo y yo veía que ella sentía que si me decía algo de lo que ella sabía, ella iba a perder su sabiduría. ¿Sí me explico? Y hay gente así, que pareciera muy egoísta con su conocimiento, ¿no? Entonces, esas son las sombras del sabio, eh, que de alguna manera también puede caer en una arrogancia intelectual que lo desconecta de otras personas, porque uno dice, pues, cuidado enseña o cuidado me muestra algo de lo que ella sabe, porque realmente ella era muy joven, yo ya hice mi maestría más adulta y lo más interesante era que ella quería ser docente. Entonces yo un día le hice la pregunta, si tú quieres ser docente, ¿por qué te cuesta tanto enseñar lo que sabes o compartirlo? Y son preguntas que a veces rompen esquemas mentales, que generan malestar, pero que ayudan, ¿sí? Entonces, en la luz el sabio es muy generoso con su conocimiento, lo hace con mucha alegría, explica, es humildemente curioso, porque sabe profundamente también que no lo sabe todo y que en algún momento alguien también va a venir a enseñarle. ¿Sí? Entonces, eso es importante. A veces leemos cientos de libros sobre nutrición antiinflamatoria, pero tampoco cambiamos nuestro plato. Entonces, a veces esto, yo lo escuché alguna vez que decía infoxicados, personas que a veces estamos muy llenos de información, pero que tampoco la ponemos en práctica, ¿cierto? Allí está la sombra del sabio. El sabio es una persona que siempre va a escuchar con atención, como si no supiera nada, para poderse llenar de cosas nuevas. Y tenemos por último el gobernante, que tiene su liderazgo, su responsabilidad, eh, busca esas estructuras que prosperan más allá de que él esté ahí, ¿sí? Entonces, cuando esa persona está equilibrada, cuando ha madurado, asume completamente la responsabilidad de los resultados de lo que pasa, sin buscar culpar a otros. Eso me parece muy chévere de las personas que son líderes realmente. O sea, si toman una decisión, asumen la responsabilidad de sus acciones. No, y eso es madurez, porque nosotros los seres humanos, desde el Edén, estamos buscando a quién culpar, ¿sí? Entonces, el mayor éxito de un gobernante es ser mentor, desarrollar liderazgo en otros, no porque él lo diga, yo soy el CEO acá o yo soy el... No, sino porque la gente lo conoce, lo reconoce como líder. Ahora, cuando está en desequilibrio, es sofocante, ¿sí?
porque esa incapacidad para delegar puede llegar a asfixiar la iniciativa de los demás. Y pues son de los que sacan esas frases como es que siempre se ha hecho así, es que siempre esto se ha hecho de este modo, y no tiene por qué venir a cambiar. ¿Ven? Entonces, yo diría que eh, todos estos arquetipos de la personalidad nos ayudan mucho a nosotros en los sueños y proyectos que tenemos y en lo que queremos llegar a ser. En lo que ya tenemos para seguir desarrollando ese potencial que Dios nos dio, porque es que no nos lo dio cualquiera. Nosotros todos vinimos a este mundo para la grandeza, ¿sí? Ninguna de nosotros es un solo arquetipo puro. Fluimos en medio de ellos, pero cuando entendemos esas luces y esas sombras, recuerden que comprender es reparar. Cuando las entendemos y las comprendemos, recuperamos ese poder sobre nuestros diálogos internos que fueron precisamente los diálogos de otros adultos cuando éramos pequeños. El diálogo interno es el resultado de un diálogo adulto cuando yo era pequeño. Espero haberme explicado. Entonces, esos arquetipos en luz crean estabilidad para que otros florezcan también, para que otros iluminen también, eh, pero cuando estamos en sombra, pues nos consume y consume a quienes nos rodean, ¿sí? Así que familia, gracias por esta clase, espero que nos haya quedado claro, más claro que el agua. Lisette tiene la mano levantada, cuéntanos. Ah, profe, no, que cuando mencionó lo de los bufones, que yo decía no nos inviten a nosotros a un velorio porque nos va a odiar todo el mundo. A mí me pasa. Yo saco chistes hasta en los velorios, no, la verdad es una cosa terrible. Doctora Selfa no se escucha. No te oyo, Doc. Gracias. Gracias, María, gracias, doctora. Decía, le preguntaba a Lisette que si eso es parte de dónde surgió, o sea, ¿cuál fue el primer momento en que tú Yo descubriste? creo que es por réplica, profe, porque mi papá es muy chistoso. Mi papá es súper chistoso. Mi papá se ríe de todo, nunca toma nada en serio. Entonces, como que crecí con esa personalidad de mi papá, me gustó y como que me la adapté, la incorporé a mí. Pero sí me siento mal porque cuando llegué a ir a dos velorios terminé haciendo chistes y yo ahí no, mejor me voy antes de que me odie todo el mundo. Pero menos mal las hice como para mí, me fui, me reí al baño y menos mal que mi risa parece llanto, entonces como que me fui rapidito ahí. Pero sí me pasa, por ejemplo, cuando me pasó lo del bebé, yo dije, uy, no, para mí que el chino no vino conmigo porque dijo, uy, no, yo no voy a nacer allá en Latinoamérica. Como cositas así, viste, como hasta de mis peores dolores me termino haciendo chistes. Ok, bueno, muy interesante lo que acabas de reconocer, porque a veces tenemos lealtades invisibles con esos padres, cosas que hacemos que no son tan funcionales, como tú lo acabas de decir en ciertos momentos, son cosas que creemos que nos hacen parte de alguien. ¿Sí me explico? Pero explicárselos más ampliamente, pero sí vienen lealtades invisibles. Hay gente que no conoció al papá o que lo conoció muy poco o que lo extrañó mucho y cuando supo de él, supo que era tomatrago y empieza a tomar trago, porque es algo que me acerca o me une a esa persona que yo quise tener en mi vida y quise tenerla de cierto modo. ¿Sí me explico? Entonces también para tener en cuenta, porque me gustó esa palabra que usaste o me llamó la atención, adopté, ¿sí? Adopté, creo que lo adopté de alguien y si algo tienen los arquetipos es precisamente eso, que son adoptados, ¿sí? Gracias, profe. ¿Cuál es el de enseñar? Bueno, creo Ya puedes parar la que grabación, mi querida doctora. Pues ya hemos terminado, así que muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer